Buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Mi nombre es María Laura Salcedo Rivas, soy ingeniera ambiental de profesión. Y bueno, agradecerles al Grupo INSUR por la oportunidad de participar, de exponer este tema acerca de lo que es fiscalización ambiental y específicamente un poco acerca de lo que son monitoreos ambientales, ¿no? A ver. ¿Sí se está escuchando bien? ¿Se escucha mejor? Porque hace rato no me escuchaba muy bien, me parece. Sí, estamos conforme, ingeniero. Ahora sí puede seguir. ¿Conforme? Ya. Bueno, Sí. vamos a hablar acerca un poco de las funciones de, en este caso, del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ¿no? Como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? Nosotros, o bueno, en este caso las empresas, ¿no? Como administrados, ¿no? ¿Cuáles son nuestras obligaciones, ¿no? ¿Cuál es la función, en este caso, de OEFA como ente fiscalizador, como ente evaluador, ¿no? ¿Qué relación hay en el tema de monitoreos ambientales con las funciones de OEFA, con las funciones u obligaciones que tenemos nosotros, o en este caso las empresas, los administrados, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestras funciones, ¿no? Pero para entrar un poquito en este tema, vamos a ubicarnos cuál es la situación, cuál es el contexto normativo ambiental en nuestro país, ¿no? Todo parte desde nuestra Constitución Política del Perú, ¿verdad? Como sabemos, todas las personas, todos los peruanos, tenemos el derecho de gozar de un ambiente equilibrado, adecuado para el desarrollo de nuestra vida. Esto a su vez se ve plasmado en la Ley General del Ambiente, ¿no? Formulada y aprobada en el 2005. Esta ley es la norma ordenadora, ¿no? Del marco normativo legal para la gestión ambiental en nuestro país. Viendo un poco más en el tema lo que es la gestión ambiental. La Ley General del Ambiente la define como un proceso permanente, continuo, ¿no? Constituido por un conjunto estructurado de normas, de principios, que van a permitir, que van a buscar. El objetivo es lograr cumplir la política nacional del ambiente. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Además de la conservación del patrimonio ambiental y natural, ¿no? De los recursos naturales. ¿Cómo se logra esta gestión ambiental, ¿no? A través del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, cuyo ente rector es el Ministerio del Ambiente. Ahora, este Sistema Nacional de Gestión Ambiental, a su vez, está integrado, ¿no? Por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el CIA, el CINEFA, que es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, el SINAMPE, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, y por el CINE, el Sistema Nacional de Información Ambiental. Específicamente para este tema, vamos a enfocarnos en lo que es el Sistema Nacional de Fiscalización, de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? Como ya les había mencionado en la presentación de este tema, el ente rector de este sistema es el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? Este CINEFA también está conformado por el Ministerio del Ambiente, el OEFA, como ya les mencioné, como ente rector, y la CEFA. ¿Qué función tiene cada uno de ellos, ¿no? El MINAM tiene que dirigir, ejecutar la Política Nacional del Ambiente. El OEFA tiene funciones de evaluación, de supervisión, fiscalización, promoción de incentivos, de sanciones también. Y en este caso, las EFAs, que son las entidades de fiscalización ambiental, que pueden ser a nivel nacional, regional y local, ¿no? ¿Quiénes encontramos, por ejemplo? A la Autoridad Nacional del Agua, ANA, ¿no? ¿Qué más? A la DICAPI, a la DIGESA, ¿no? A los gobiernos regionales y locales.
Netamente yendo a lo que es ya fiscalización ambiental, entendemos que es un conjunto de acciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción y promoción de incentivos. Precisamente estos son las funciones de este organismo, de OEFA. Ahora, entendamos cuál es la función evaluadora, cuál es la función supervisora, cuál es la función fiscalizadora de este organismo. Como evaluadora, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es su función? Va a determinar la calidad de los componentes ambientales, ¿no? A través de los monitoreos de calidad de aire, de agua, de suelo, ¿no? Como función supervisora, ¿qué va a realizar? Va a verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de los administrados. Por ejemplo, de un sector, de una empresa, ¿cuál es su obligación o su cumplimiento fiscalizable? ¿Cuáles son sus obligaciones? El cumplimiento de su instrumento de gestión ambiental, sea que tenga un estudio de impacto ambiental o un instrumento correctivo como un PAMA, como un DAC. En este caso, OEFA, dentro de su estructura, ¿no? Elaboran sus planes anuales de fiscalización ambiental, ¿no? Entonces ahí está estructurado en cuáles sus administrados por sectores les corresponde supervisar, ¿no? Si bien es cierto, no van a colocar fecha y hora que van a caer, van a llegar a tu empresa, ¿no? Sea el sector al que pertenezcas, dentro de las competencias obviamente de OEFA, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero llegan, por ejemplo, a las instalaciones de tu empresa, ¿no? Porque son visitas inopinadas, ¿no? Son supervisiones inopinadas. No te va a avisar, ¿sabes qué? Voy a llegar el día lunes a supervisarte, ¿no? A menos que sea en este caso, por ejemplo, una unidad minera. ¿Por qué? Porque hay permisos que tienen que eh, realizarse con anticipación, ¿no? Entonces, en este caso, como función, dentro de sus funciones de supervisión, precisamente esas son estas inspecciones inopinadas, ¿no? Pueden ser in situ, llegan a la planta donde estás trabajando, ¿no? O supervisiones en gabinete. Precisamente en esta época que estamos viviendo de emergencia sanitaria, OEFA ya en algunas instituciones, en algunas empresas, no está realizando estas supervisiones in situ, a menos que realmente lo merezcan, ¿no? De repente cuando hay una denuncia, ¿no? Ya de la población, etcétera, ¿no? Donde es sumamente necesario que este ente tenga que supervisar, tenga que ir a las instalaciones de la empresa o la unidad de producción, ¿no? Pero como les mencionaba, en este estado de emergencia han disminuido estas visitas, estas inspecciones, estas supervisiones in situ. Y se están realizando supervisiones en gabinete, por ejemplo, ¿no? ¿De qué manera funciona esto? ¿No? Como sabemos, ahora hay metodologías ya digitales, ¿no? Las ventanillas únicas, por ejemplo, la mesa de partes virtual, ¿no? Donde cada administrado tiene su cuenta, donde va a ingresar documentación, no sé, relacionada al manejo de residuos o a la evidencia del cumplimiento de tu instrumento de gestión ambiental. Entonces tú como administrado tienes tu cuenta, entonces a esa cuenta o a tu correo llega una carta, por ejemplo, de OEFA, notificándote. Usted va a ser supervisado, es una supervisión regular dentro del PLANEFA, dentro de nuestro plan de fiscalización ambiental, pero va a ser en gabinete. ¿Qué quiere decir? Yo, OEFA, no voy a ir a las instalaciones de tu empresa, de tu actividad. Sin embargo, te envío una serie de requisitos, una documentación, una carta, ¿no? Estamos requiriendo cierta información en base a tus obligaciones ambientales, ¿no? En tu instrumento de gestión ambiental tienes una serie de requisitos, una serie de cumplimientos, ¿no? De obligaciones. ¿Qué compromisos tienes, por ejemplo?
¿no? Instalar de repente una planta de tratamiento, un sistema de control de emisiones, ¿verdad? Entonces, OEFA te va a pedir esos requisitos. ¿De qué manera tú has cumplido o estás cumpliendo estas obligaciones? ¿Realmente la estás cumpliendo o no? Obviamente que tenemos que enviar documentación que pueda ser evidenciable. Te pueden pedir registros, fotografías, etcétera, ¿no? Para que evidencies que tú, administrado, estás cumpliendo con la información que te está solicitando él, ¿no? Para las personas o algún colega de repente que está observándonos, está ahorita en comunicación, de repente ya ha pasado por esta situación, ¿no? Anteriormente, de repente en la empresa, el lugar donde trabaja, normalmente recibía anualmente una visita, por lo menos, ¿no? De OEFA. Y ahora le llegó la sorpresa de que te envían un requerimiento de información, ¿no? Anteriormente, de repente, las visitas de OEFA eran, no sé, 3, 4, 5 días. Ahora, si bien es cierto, ya no están físicamente en la empresa, en tu unidad de fiscalización, ¿no? Pero, por ejemplo, te pueden decir, tienes 5 días hábiles para presentarme esta información. Es como si estuviera fiscalizándote físicamente. Sin embargo, es en etapa de gabinete, ¿no? Y te dan de repente un número de contacto con el supervisor, etcétera. Bueno, y esto es un poco acerca de la función de supervisión, ¿no? Que tiene OEFA dentro del proceso de fiscalización, porque este proceso engloba estas tres funciones, ¿no? Y netamente ya lo que es la etapa o la función fiscalizadora ya es investigar si aplica o no de repente una sanción en base a la supervisión que se haya realizado. Por ejemplo, ¿no? En la supervisión observaron o se ha evidenciado que no hay un cumplimiento de uno de los compromisos. Como fiscalizador, puede iniciar un proceso administrativo sancionador, un PAS, ¿no? Y eso ya viene con una etapa de la etapa de fiscalización netamente. Ahora, les hablaba de término administrados. ¿A quiénes se le denomina administrados? ¿Quiénes son los administrados por este organismo de evaluación y fiscalización ambiental? ¿No? Precisamente los sectores o subsectores que son supervisados, que son fiscalizados por OEFA. ¿A quiénes encontramos? Actividades de hidrocarburos, de electricidad, de minería, pero ojo, mediana y gran minería. Actividades productivas, ¿no? Por ejemplo, en la producción de cerveza, de papel, de cemento, de azúcar, de bebidas, ¿no? En otras actividades productivas como la pesca, la agricultura. ¿A quiénes más supervisa? A las consultoras ambientales. Esas consultoras que precisamente realizan, por ejemplo, los instrumentos de gestión ambiental, que realizan los monitoreos ambientales, deben estar registrados, ¿no? Precisamente en este registro nacional de consultoras ambientales, ¿no? Entonces OEFA también va a tener un rol de fiscalización en estas consultoras. ¿A quiénes más? Por ejemplo, a las infraestructuras de residuos sólidos, ¿no? A un relleno sanitario, ¿no? A un relleno de seguridad, a los generadores de residuos. Pero ojo, como sabemos, todos somos generadores de residuos. Pero ¿quiénes específicamente? A los generadores de residuos de estos sectores y subsectores, ¿no? Como les dije, las actividades de hidrocarburos, electricidad, mediana y gran minería, la industria de la cerveza, del papel, del azúcar. Entonces, a estos generadores de residuos va a supervisar, ¿no? Ya en el cumplimiento de sus obligaciones fiscalizables, ¿no? En el tema de residuos, por ejemplo, esta empresa, una industria, ha presentado sus declaraciones anuales de manejo de residuos, ¿no? Ha presentado sus manifiestos,
¿no? Si en una supervisión se ha evidenciado que están realizando o no la segregación de los residuos peligrosos con los no peligrosos, cuenta con zonas de almacenamiento adecuadas, apropiadas para los residuos peligrosos. Asimismo, también va a tener una función de supervisión a las EFAs, ¿no? Como en este caso las municipalidades, ¿no? En el tema precisamente de manejo de residuos, ¿no? Se está cumpliendo con sus planes integrales de gestión de residuos, ¿no? O en la recuperación de áreas degradadas por los mismos. Entonces, esto es en parte un poco acerca de la función de supervisión, ¿no? De fiscalización de este organismo de evaluación y fiscalización ambiental a los administrados. Ahora, vamos viendo un poco más a lo que son los monitoreos ambientales. ¿Qué relación tiene con la etapa o con el rol de fiscalización? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué vamos a pasar los monitoreos ambientales? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? Vamos a medir la presencia y la concentración de ciertos contaminantes, de ciertos parámetros en los componentes ambientales, de agua, suelo, aire. ¿No? ¿Quiénes realizan los monitoreos ambientales? Precisamente dentro de sus funciones de evaluación, como ya lo explicamos anteriormente, ¿no? OEFA realiza esos monitoreos ambientales como parte de su función evaluadora. Y ojo, también los administrados. Pero hay que aclarar algo aquí. El administrado, yo empresa, voy a hacer directamente, voy a hacer mi propio monitoreo, yo no puedo ser juez y parte, ¿verdad? Entonces, ya lo tiene que ser una entidad acreditada, ¿no? Una consultora ambiental, que esté registrada, que esté acreditada por el INACAL, ¿no? Entonces, ahora estos monitoreos ambientales son exigibles para nosotros los administrados, ¿no? Para las empresas. ¿Dónde dice eso, por ejemplo? ¿No? Para cada sector, por ejemplo, agricultura, lo que es industria, ¿no? Tienen sus reglamentos de gestión y o protección ambiental, ¿verdad? Entonces, cuando habla referente de las obligaciones, ¿no? De los titulares, de los proyectos, de las actividades, sea industria, sea agricultura, sea minería, ¿no? Te dice que debes contar con un instrumento de gestión ambiental. ¿Y uno de sus componentes, una parte fundamental del instrumento de gestión ambiental, precisamente es el plan o el programa de monitoreo ambiental, ¿no? Entonces, si este plan, este programa de monitoreo ambiental es parte de tu instrumento de gestión ambiental, pues obviamente se vuelve es una obligación, ¿no? De cumplimiento, una obligación fiscalizable. Por lo tanto, OEFA está en todo el derecho, en toda la facultad de supervisar, de fiscalizar, de revisar tus monitoreos. Entonces, nosotros como administrados remitimos a esta autoridad nuestros monitoreos. Ahora, eso sí, estas normas, estos reglamentos para cada sector, no te dicen, ¿sabes qué? Tu empresa, tu agroindustrial, tu minera, vas a presentar 2 monitoreos al año. No. ¿Qué dices? Vas a hacer tu monitoreo, vas a contar con tu plan, tu programa de monitoreo. Sin embargo, cada titular de proyecto o de la actividad va a decir, yo me comprometo a realizar un monitoreo al año, 2 monitoreos al año, ¿no? Voy a presentar mis monitoreos. Entonces, el número y la frecuencia de estos monitoreos ambientales va a depender del titular del proyecto u actividad. Ojo. Entonces, esta normativa te dice, ya, vas a hacer tu plan o tu programa de monitoreo.
Y tú como administrado, tú como titular de tu proyecto o de actividad, tú vas a decir, voy a comprometerme un número N de veces, de frecuencia N al año para presentar mis monitoreos ambientales. ¿A quién? A la entidad correspondiente, en este caso OEF. Ahora, ¿qué vamos a medir en estos monitoreos ambientales? Muy conocidos son estos términos, el ECA y el LMP. Muchas veces tienden a ser confundidos, ¿no? El ECA, el estándar de calidad ambiental, se mide ¿en dónde? En el cuerpo receptor, ¿no? Ya sea en el río, en un lago, en una laguna. En cambio, el LMP lo vamos a medir ya, por ejemplo, en la zona de descarga, ¿no? En la fuente de emisión. Como observamos aquí en estas imágenes, el LMP, acá vemos una tubería que está descargando agua residual, de repente directamente acá al suelo o a un río. Entonces, el LMP, el límite máximo permisible, va a ser monitoreado en este punto. Ahora, el estándar de calidad ambiental ya se va a medir en el cuerpo receptor, ¿no? ¿De qué manera mi efluente, mi emisión, está afectando a la calidad de este cuerpo receptor? Aquí vemos otros ejemplos, ¿no? ¿Qué dice también? Los estándares de calidad ambiental no son fiscalizables. ¿Por qué no van a ser fiscalizables? Esta es otra de las diferencias entre el ECA y el LMP. El LMP sí es fiscalizable. ¿Por qué? En este caso, como decíamos, nosotros medimos, hacemos el monitoreo del cuerpo receptor. Como vemos en esta figura, está afectando estas actividades, ya sea el tránsito, algunas, no sé, empresas que están cercanas, que están afectando la calidad del aire. Entonces, si hacemos un monitoreo, ¿no? Una toma de muestra a la calidad de aire, lo comparamos con los ECA, entonces no vamos a saber exactamente quién va a ser el aportante mayor. Puede ser el parque automotor, una empresa, la población, ¿no? Entonces no hay manera de determinar exactamente quién es el mayor aportante. En cambio, si vamos a la fuente de emisión, como vemos en esta figura, en la parte inferior, ¿no? Tenemos una industria, una fundidora, acá una termoeléctrica. Directamente vamos a medir y vamos a comparar con el LMP en la fuente de emisión, ya sea en la zona de descarga de agua residual, o en este caso, la emisión de estas chimeneas. Ahora, entrando un poco más a lo que es el monitoreo, precisamente, ¿no? Hablábamos de los componentes ambientales, ¿no? De la calidad de aire, agua y suelo. Precisamente en lo que es monitoreo de calidad de aire, actualmente contamos con un protocolo nacional de monitoreo de la calidad ambiental del aire, ¿no? Aprobado ha sido reciente el año pasado, en noviembre de 2019, ¿no? Bajo Decreto Supremo 010-2019 del INAM. Como recordarán, anteriormente contábamos con un protocolo de monitoreo de calidad del aire y gestión de datos, que era del 2005, elaborado por DIGESA en ese entonces, ¿no? En el 2005. Ahora, ¿por qué se vio la necesidad de cambiar? ¿No? Anteriormente se contaba con otros secas de calidad de aire, y además ese protocolo era una escala local, ¿no? Era urbana, ¿no? Por lo que algunos sectores se vieron obligados a elaborar sus propios protocolos, como las actividades, por ejemplo, de harina y de aceite de pescado, ¿no?
las de hidrocarburos, por ejemplo, actividades de hidrocarburos, las actividades minero-metalúrgicas también sacaron su propio protocolo de monitoreo de calidad de aire, ¿no? Ya ahora en el 2017 hubo una modificación de los estándares de calidad ambiental para el aire. Entonces ya se creyó conveniente, además de hacer una compilación de estos protocolos, vamos a unificar los protocolos. Y por eso es que ya se cuenta con uno nuevo desde el año pasado, ¿no? El Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire. ¿Qué parámetros encontramos ahora en el ECA aire? ¿No? Benceno, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, PM10, 2.5, monóxido de carbono, ozono, plomo, como podemos ver aquí en esta imagen. Ahí, aprobado por el Decreto Supremo 03-2017 del MINAM. Ahora, es importante también determinar el número de puntos de estaciones de monitoreo de calidad de aire. No porque tenga más puntos de monitoreo, mi monitoreo va a ser más eficaz, va a ser más eficiente, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el objetivo, no? Si es un monitoreo vinculado a planes de acción para la mejora de la calidad del aire, ¿no? Que está relacionado con zonas de atención prioritaria, ¿no? Centros poblados donde puede tener la afectación de actividades, ¿no? Donde hay fuentes de área y fuentes móviles. Las fuentes de área se refiere a actividades que son numerosas, que están dispersas, por ejemplo, en un centro poblado, ¿no? Por ejemplo, los grifos, ¿no? Las pollerías, ¿no? Y que pueden afectar de alguna manera a la calidad del aire. ¿Qué otros monitoreos? Orientadas a la prevención y evaluación de riesgos en la salud ambiental, ¿no? Se va a buscar generar información respecto a la calidad del aire para prevenir los riesgos a la salud de la población. Ahora, quisiera centrarme más un poco en esto, lo que son monitoreos en áreas asociadas a actividades extractivas, ¿no? Y extractivas, productivas y de servicio. ¿Cuál va a ser el objetivo de estos monitoreos? Vamos a tener una información, ¿no? Para dar seguimiento del comportamiento de la calidad del aire, ¿no? Como mencionábamos anteriormente, ¿no? Como administrados, por ejemplo, ¿no? Algún sector, alguna empresa, alguna industria, ¿no? Va a hacer un seguimiento de todos sus monitoreos. Por ejemplo, ¿no? Si tengo monitoreos de calidad de aire de frecuencia anual, ¿no? Voy a compararlos. Y a través de eso, de repente, en el año 2018, tengo valores elevados. Entonces, como parte de mi programa de trabajo, voy a proponer que para el siguiente año me voy a poner una meta de reducir esos valores. ¿Y de qué manera lo voy a hacer? ¿No? ¿Qué acciones voy a tomar? Entonces, una manera de dar seguimiento, no simplemente el hecho de decir, voy a monitorear, si sale alto, bien, si no, bueno, ¿no? Ya estoy cumpliendo. Como parte de la gestión ambiental, pues, es hacer seguimiento, proponer medidas, ¿no? Para evitar afectar la calidad de este componente. ¿Qué nos dice este protocolo? Como mínimo deben establecerse 2 estaciones de monitoreo. Como vemos en esta imagen, en la parte inferior, tenemos esta fuente generadora, ¿no? Tenemos esta industria que está emitiendo gases al medio ambiente. Ahora, ¿dónde deben ir las estaciones de monitoreo? Una a Barlovento y otra a Sotavento. ¿Qué quiere decir? Al ingreso del aire. ¿Qué quiere decir? El nivel de fondo. Antes de entrar en contacto con la fuente generadora. Y a Sotavento, a la salida del aire, ¿no? Después de haber entrado en contacto con la fuente de generación de los contaminantes. De una forma que nos permita también hacer una comparación.
Y ojo, también es muy importante, es indispensable ir acompañado de las estaciones meteorológicas. Tiene que haber un monitoreo de parámetros meteorológicos. ¿Qué parámetros son obligatorios? La velocidad y la dirección del viento, la humedad relativa, la presión atmosférica, la temperatura, las precipitaciones. Entonces, todo esto tiene que estar comprendido dentro de nuestro monitoreo de calidad de aire. Ahora, ¿qué más nos dice este protocolo? Ya nos determina qué parámetros vamos a priorizar en nuestro monitoreo. De repente, anteriormente los administrados teníamos la idea errónea de que teníamos que monitorear todos los parámetros. El ECA aire nos da 10 parámetros para monitorear, monitoreo los 10, ¿no? Por ejemplo, si tengo un grifo, ¿no? No voy a medir PM10 y PM2.5, cuando lo que debería medir es el benceno, ¿no? Por ejemplo, en una empresa, una agroindustrial, ¿no? Por ejemplo, una azucarera, no voy a medir ozono, cuando debería medir PM10, 2.5, ¿no? Como lo vamos a ver en este cuadro, que es extraído precisamente de este protocolo, ¿no? Tenemos la fuente, por ejemplo, parque automotor. ¿Qué parámetros voy a priorizar? El PM10, el PM2.5, óxidos de nitrógeno, de azufre, monóxido, benceno, ozono. Y acá tenemos una referencia bibliográfica. Entonces, este protocolo nos dice, está bien, no vas a monitorear todo, es obvio. ¿Por qué? Porque también es costoso monitorear todos los parámetros, ¿no? Entonces, podemos basarnos en referencias bibliográficas, ¿no? En inventarios de emisiones, inventarios históricos de repente, ¿no? Fuentes confiables. ¿Qué más encontramos? Por ejemplo, en extracción de minerales metálicos, también PM10, 2.5, metales pesados, ¿no? Plomo, arsénico, mercurio. Como les mencionaba, ¿no? Los establecimientos de venta al público de combustibles líquidos. El benceno. Producción de cemento, industria de harina de pescado, procesamiento de la caña de azúcar, ¿no? Producción de ladrillos. Entonces nos indica más o menos qué parámetros vamos a priorizar, vamos a monitorear. Entonces, por ejemplo, si están elaborando un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Están elaborando su estudio de impacto ambiental, están haciendo una actualización, una modificatoria de su instrumento de gestión ambiental, de un PAMA, por ejemplo, tienen que contemplar esto en base a un nuevo protocolo, a los nuevos parámetros, por ejemplo, ¿no? Como les decía, este protocolo es nuevo, es reciente, ¿no? Es de noviembre del año pasado. Entonces, si ya estamos pensando en actualizar, modificar nuestro instrumento de gestión ambiental, pues debemos contemplar esto. Porque si no, nos podemos comprometer a monitorear parámetros, pues que ya no tiene sentido monitorear. Y al contrario, va a aumentar nuestros costos. ¿Qué más encontramos en este protocolo? Una descripción de los equipos de monitoreo, ¿no? Utilizados para la calidad de aire. Los comúnmente usados, ¿no? Los highball, ¿no? Los muestradores de alto y de bajo volumen para la medición de material particulado de 10 y 2.5. ¿Qué más? A los trenes de muestreo, ¿no? De captura de gases, de óxidos de nitrógeno, de azufre, ¿no? De monóxido de carbono, por ejemplo, ¿no? Y, por favor, reitero, no olvidar los parámetros meteorológicos, velocidad de viento, dirección del viento, presión atmosférica, la humedad relativa.
también deben ser considerados como parte importante del monitoreo de la calidad del aire. Ahora, ¿qué criterios técnicos debemos tener para la instalación de nuestros puntos, de nuestras estaciones de monitoreo de calidad de aire? Por ejemplo, nos dicen, ¿no?, la altura de la entrada de la muestra sobre el suelo. Como mínimo debe ser 1.5 metros y máximo 15 metros. Aquí, por ejemplo, en la fotografía, vemos que el highball está sobre una caseta, resguardado, ¿no? ¿Qué más? La distancia horizontal con respecto a los obstáculos más altos que el equipo de monitoreo debe ser mayor o igual a 2.5 veces la diferencia de las alturas, altura del obstáculo y altura de la entrada de muestra. ¿Qué quiere decir? Si tenemos cercano a nuestro punto de monitoreo un obstáculo, puede ser árboles, una estructura, entonces vamos a determinar la altura de este obstáculo, de este árbol, de esta estructura, y le vamos a restar la altura de la entrada de la muestra, ¿no? Generalmente estos highball aproximadamente tienen altura 1.4, 1.5 metros, ¿no? Entonces vamos a hacer la diferencia. Y esa diferencia, ese resultado, por 2.5 veces, va a ser la distancia horizontal de la ubicación del objeto, del obstáculo, y la ubicación de nuestra estación de monitoreo. ¿Qué otras consideraciones también debemos tener? El acceso, por ejemplo, si tenemos luz para conectar estos equipos, ¿no? Los comúnmente usados, los grupos electrógenos. ¿Qué nos dice este criterio? También sus criterios técnicos. Debe encontrarse alejado como mínimo 50 metros al sotavento de la estación. ¿Por qué? ¿Qué utilizan estos grupos electrógenos? Combustible, un combustible fósil. Va a generar una emisión. Entonces puede afectar, puede verse reflejado este resultado en nuestro monitoreo. Y va a interferir, ¿no? Y puede aumentar los valores de nuestros resultados de monitoreo. Referente al monitoreo de la calidad de agua. También contamos con un protocolo nacional para el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales, aprobado por la Resolución Jefatural 010-2016 de la ANA, de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? ¿Y qué estándares de calidad de agua tenemos vigentes? Aprobados por el Decreto Supremo 004-2017 del INAM. Como sabemos, subdivide en categorías, ¿no? Categoría 1, si es de uso poblacional y recreacional. Categoría 2, para extracción, cultivo y otras actividades marino-costeras continentales. Categoría 3, riego de vegetales y bebida de animales. Y categoría 4, conservación del ambiente acuático. No, por ejemplo, de los lagos, los ríos, las lagunas, ¿no?, del mar. Entonces vamos a comparar. Ahora, dependiendo de la ubicación de los puntos donde va a descargar el cuerpo receptor un vertimiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a ubicar mis puntos de monitoreo? Ya sea en un cuerpo de agua lótico, quiere decir en un río, ¿no? Como vemos en la imagen, ¿no?, tenemos esta industria, ¿no?, esta generadora de agua residual, que está descargando directamente sobre un río. Este protocolo nos dice, debe haber un monitoreo, un punto de monitoreo 50 metros aguas arriba y 200 metros aguas abajo. Ojo, pero tampoco debemos
ser cerrados en esta distancia, no puede variar, no necesariamente puede ser 50 metros aguas arriba todo el tiempo o 200 metros aguas abajo, ¿no? ¿Por qué? Puede haber interferencia. ¿Qué pasa si no hay acceso? ¿Qué pasa si hay población cerca? ¿Qué pasa si hay otra industria a 100 metros, por ejemplo? ¿No? Debemos tener todas esas consideraciones. Y ojo, todo esto tiene que estar contemplado también en nuestro instrumento de gestión ambiental. ¿Dónde voy a realizar los puntos? ¿Dónde voy a tener mis puntos de monitoreo? ¿Dónde voy a monitorear? Si digo voy a tener 6 puntos de monitoreo, pues los 6 puntos de monitoreo voy a tener que hacerlo. Pero tú dices como administrado, de repente cambia la normativa y tú dices, no, solamente puedo tener 2 puntos y monitoreo solo 2, pero mi instrumento, ¿qué dice? Tengo 6 puntos de monitoreo. Entonces tú te tienes que regir en base a tu instrumento de gestión ambiental. Como mínimo, te dice 50 aguas arriba, 50 metros aguas abajo. Eso sí, obligatorio por norma. Pero si tú tienes en tu instrumento de gestión ambiental 6 puntos de monitoreo, de repente a la salida 10 metros más abajo, 20 metros más abajo, tienes 5, 6, 10 puntos de monitoreo, pues esos 10 puntos de monitoreo tienes que, valga la redundancia, monitorear. No tienen que estar en tu plan de monitoreo. Ahora, en los cuerpos de agua léntico, los lagos, por ejemplo, por lo menos 4 puntos en diferentes direcciones a una distancia de 200 metros de la zona de descarga. Y en los cuerpos de agua marino-costera, por lo menos 4 puntos en diferentes direcciones a una distancia de 200 metros de la zona de descarga. Ahora, va a ser en la superficie si el agua residual es procedente del uso del agua dulce, ¿no? Y si hay una combinación de agua marina y agua dulce, va a ser en la superficie y en el fondo a 50 centímetros del sustrato. Ojo, como les mencionaba y reitero, porque es muy importante tener eso en cuenta. Todo depende también de lo que diga nuestro instrumento de gestión ambiental. Como base es esto, lo que nos dice el protocolo. Mínimo 4 puntos, 2 puntos, etc. Pero si en tu instrumento de gestión ambiental tienes mayor cantidad de puntos de monitoreo, por X motivos, ¿no? De repente no hubo un correcto asesoramiento, ¿no? No hubo una evaluación técnica adecuada, ¿no? Entonces, tú te has comprometido y tienes que cumplirlo. Al igual que en el protocolo de calidad de aire, el protocolo de calidad de agua superficial también nos indica parámetros de control dependiendo del área generadora, ¿no? Por categorías, ¿no? Como ya dijimos, de uso poblacional, para riego de vegetales. En el caso, por ejemplo, de la actividad generadora, la doméstica, ¿no? De nuestros hogares. Si va a ser una descarga, si va a haber una descarga en un cuerpo de agua de categoría 1, ¿qué parámetros voy a monitorear? Obligatoriamente pH, temperatura, aceites y grasas, ¿no? Conductividad, DBO, DQO. Y para otras industrias, ¿no? Que encontramos, por ejemplo, también en las curtiembres, ¿no? pH, temperatura, aceites y grasas, DBO, DQO, ¿no? Pero ¿qué pasa con las otras actividades, ¿no? Que no están indicadas en este cuadro, nos dice este protocolo, ¿no? Deben de basarse, deben dirigirse a las guías sobre medio ambiente, salud y seguridad publicadas en el Banco Mundial, ¿no? En la Corporación Financiera Internacional, en el IFC.
antes de pasar a calidad, monitoreo de calidad de suelo, ¿no? Otras consideraciones, por ejemplo, en el monitoreo de agua, ¿no? Que debemos tener en cuenta en los monitoreos, ¿no? Siempre la coordinación, siempre es vital la coordinación con las consultoras ambientales, ¿no? Verificar realmente que estén registradas, ¿no? Qué material están usando, ¿no? Ver qué metodología están utilizando. No podemos cegarnos a que, bien, es una consultora registrada, hace sus procesos correctamente, ¿no? Tenemos que siempre acompañar, por ejemplo, si pertenecemos o trabajamos en una industria, ¿no? En una actividad, ¿no? Siempre acompañar a estas consultoras, verificar qué están haciendo. De igual manera, con las entidades de fiscalización, ¿no? Debemos verificar cómo están haciendo la toma de muestras, es muy importante también. Monitoreo de calidad de suelo. De igual manera, se cuenta con una guía para el muestreo de suelos. El ECA Suelo está aprobado por el Decreto Supremo 011-2017 del INAM. ¿Qué parámetros contiene? Parámetros orgánicos, hidrocarburos, benceno, tolueno, compuestos organoclorados, compuestos inorgánicos, ¿no? Ahora, ¿qué busca esta guía, ¿no? De muestreo de suelos? Determinar la existencia de contaminación del suelo. En el 2017 salió una normativa que es acerca de la gestión de sitios contaminados y nos indica que para esta gestión la vamos a dividir en tres fases, ¿no? Una fase de identificación, la segunda de caracterización y una fase ya de remediación, ¿no? De elaborar un plan. ¿A qué me refiero? ¿Por qué hago mención a esta norma? ¿No? Porque está muy unida a esta guía de muestreo de suelo. Por ejemplo, en una actividad, ¿no? Tenemos en esta fase de identificación, dependiendo de la actividad la que se realiza, ¿no? Por ejemplo, tengo un grifo, o en instalación antes era un grifo. Probablemente en algún momento pudo haber un derrame. Entonces, en la fase de identificación, no solamente es lo que puedo observar, ¿no? Tengo que hacer un análisis, un registro histórico. ¿Qué actividad hubo antes de repente de yo instalarme y de yo comenzar mi actividad? ¿No? Entonces voy a hacer un modelo conceptual, ¿no? Antes había una actividad, había un grifo, ¿no? O no había nada, yo recién estoy instalando mi actividad, pero años anteriores hubo un derrame y yo simplemente cubrí la zona y no pasó nada, ¿no? Entonces, en esta fase de identificación, no solamente es una inspección visual, tenemos que hacer todo un registro histórico, ¿no? Entonces, aquí vamos a determinar si existe o no la contaminación del suelo. Va a haber un muestreo de identificación, ¿no? ¿Y con qué lo vamos a comparar? Con los secasuelo, obviamente. De observarse que estos secas han sido superados, entonces estamos evidenciando que hay una contaminación del suelo. Entonces, luego, ¿qué viene? Un muestreo de detalle, ¿no? Vamos a determinar la cantidad, el volumen o la extensión de la contaminación de esa zona, de ese sitio. Luego, el muestreo a nivel de fondos. ¿Qué quiere decir? Voy a compararlo con un área o una actividad cercana, por ejemplo.
de mis instalaciones, un área cercana, voy a hacer un muestreo. Puede que también esté contaminado o puede que esté libre de contaminación, me refiero. Entonces vamos a ver una diferencia, ¿no? Por eso se dice determinar la concentración del nivel de fondo. Y por último, ¿no? Está bien, demostré en mi fase de identificación, he contaminado una zona o hay un sitio contaminado. En la fase de caracterización dije cuánto es ha abarcado la zona contaminada, cuál es el volumen, cuál es la cantidad. Ahora, en la etapa ya de remediación, voy a elaborar mi plan. ¿Cómo voy a reducir la concentración de estos contaminantes en el suelo? Ahora, las técnicas de muestreo también están contempladas en este protocolo para muestras superficiales, ¿no? Vamos a determinar los contaminantes en donde en la capa superficial del suelo. Acá es importante porque vamos a evaluar los riesgos para la salud de las personas a través del contacto directo con el suelo y también para las plantas agrícolas, ¿no? Dependiendo del uso de suelo, será la profundidad del muestreo. Por ejemplo, suelo agrícola varía de 0 a 30 centímetros o de 30 a 60 centímetros, ¿no? De suelos residenciales, comerciales. De igual manera presentan la profundidad de muestreo, ¿no? Como vemos acá en la imagen superior, tenemos una muestra, ¿no? La cantidad original. Se hace la primera partición, la media muestra, la segunda partición, tiene la cuarta muestra, y esto se repite. ¿Por qué? Vamos a tener una muestra compuesta. Nos dice que debe realizarse por lo menos de 10 a 25 submuestras. Y luego vamos a homogenizar y tener una muestra compuesta. Ahora, muestras en profundidad. Sirve para determinar los contaminantes en el subsuelo. Es importante para evaluar los riesgos para la salud humana a través de la migración de contaminantes volátiles y gases, ¿no? Por ejemplo, como el metano. Y también la contaminación o la afectación de las aguas subterráneas. La profundidad del muestreo va a depender del tipo de suelo y obviamente de los contaminantes de estudio. Aquí, por ejemplo, tenemos los sistemas de Calicata, que son los comúnmente usados, ¿no? Por ser baratos, más fáciles de utilizar, de aplicar. Métodos de sondeos, por ejemplo, también. Finalmente tenemos el monitoreo de ruido ambiental. De igual manera cuenta con un protocolo nacional de monitoreo de ruido ambiental, aprobado por la resolución ministerial 227-2013 del MINAM. Y bueno, continuamos con el ECA Ruido, el Decreto Supremo 085-2003. Divide por zonas de aplicación, de protección especial, zona residencial, comercial e industrial. Y en horario diurno y nocturno, considerándose horario diurno de 7:01 a 10 de la noche para cada zona de aplicación y horario nocturno de 10:01 a 7 de la mañana. De igual manera. Ahora, la metodología de monitoreo de ruido ambiental. Para realizar el monitoreo de ruido,
debemos comenzar con la calibración, que debe ser antes y después de la medición. ¿Qué vamos a identificar? Luego, las fuentes de ruido. ¿Son fijas o si son móviles? ¿No? Si es del parque automotor, ¿no? Pueden ser móviles estacionarios, por ejemplo, ¿no? Cuando están los vehículos estacionados, pero se está midiendo el ruido, por ejemplo, de motores o del claxon también, ¿no? ¿Qué más? La ubicación del punto de monitoreo. El ruido ambiental siempre se mide al exterior. No confundamos con el ruido ocupacional. Ojo, el ruido ambiental se mide al exterior, ¿no? En este caso de la zona a monitorear. En este caso, por ejemplo, una industria, una avenida, una calle. Como vemos en estas figuras, ¿no? La medición para emisiones de una fuente fija hacia el exterior. ¿Qué nos dice? De la fuente fija, en este caso esta industria, 3 metros al exterior se va a instalar el equipo de medición, el sonómetro. Ahora, si tengo medición para fuentes vehiculares, se utilizará en el límite de la acera, ¿no? En este caso de la avenida, de la calle, se va a instalar este tipo de medición. Que vamos a identificar también los parámetros. Los niveles sonoros máximos, mínimos, ¿no? En un periodo de tiempo. La medición del ruido. Como mínimo nos dicen que tienen que ser 10 mediciones en un minuto. En el caso de plantas o actividades, te dicen entre de 5 a 10 minutos, ¿no? Hacer las mediciones también. Y por último, la corrección de datos. ¿Por qué corrección? Dirán que vamos a corregir los datos del monitoreo. No, sino porque siempre hay una afectación, hay un sonido residual, ¿no? Pues del viento, de repente estoy monitoreando ruido en una industria, pero obviamente hay vehículos cerca. Entonces, a través de una fórmula que está contemplada también en este protocolo, se hace la diferencia, ¿no? Entre el obtenido y el sonido residual. Y bueno, por último, las cadenas de custodia, ¿no? Si trabajamos con un laboratorio acreditado, ¿no? Registrado, todos tienen que entregarte una cadena de custodia. ¿Qué contiene esta cadena de custodia, este formato? El lugar donde el punto de monitoreo, ¿no? El código que tú le indiques, ¿no? Para monitoreo de agua, de aire, de suelo, la ubicación en coordenadas, las características, qué parámetros has considerado. En el caso de agua, por ejemplo, qué parámetros has medido in situ, en el momento, ahí en campo. El pH, la temperatura, el oxígeno disuelto. Todos esos valores van a ir registrados en esta cadena de custodia y también son presentados al organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Ojo, entonces tus resultados y tus cadenas de custodia también deben ser presentados. Finalizando en la parte lo que es la tipificación de infracciones, en lo que es la fiscalización ambiental, para cerrar un poco en este tema, OEFA ha tipificado sus infracciones administrativas, ¿no? Una escala de sanciones. Esta, por ejemplo,
está relacionada a los instrumentos de gestión ambiental aplicables a los administrados. Porque hay tipificaciones específicas, ¿no? Para agricultura, para industria, tienen sus tipificaciones específicas, ¿no? Esta es general, a los administrados, a todos los sectores que van a ser supervisados, fiscalizados por OEF. ¿Qué encontramos? Algunas de las infracciones, ¿no? Antes del inicio de obras, no comunicar a la autoridad competente el inicio de obras dentro de los 30 días hábiles. Es una infracción de tipo grave y que puede llevar a una sanción monetaria hasta las 1.500 UIT. No actualizar el instrumento de gestión ambiental. Algo que les mencionaba también, incumplir lo establecido del instrumento de gestión ambiental aprobado. ¿Qué quiere decir? Tus obligaciones ambientales. Por ejemplo, en el tema de monitoreo. Si digo, yo empresa tengo 6 puntos de monitoreo, pero me doy cuenta en el protocolo dice que solo puedo tener 2. Digo, bueno, me rijo en base al protocolo, no en lo que dice mi instrumento. Ya estoy incumpliendo. ¿Qué pasa si en tu monitoreo, por ejemplo, de línea base, ¿no? Antes de iniciar tu proyecto, ¿no? Has encontrado de tu proyecto de tu actividad, ¿no? Por ejemplo, una empresa que ya estaba funcionando, ¿no? Su instrumento va a ser un instrumento correctivo, por ejemplo, un PAM. ¿Qué pasa si en tu actividad has encontrado que estás emitiendo gases al medio ambiente y estás con los parámetros, por ejemplo, de monóxido de carbono muy elevados dentro de tu instrumento de gestión ambiental, dentro del PAMA, del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental? Tú dices, voy a implementar un sistema lavador de gases, por ejemplo. Voy a disminuir este parámetro. Pero ¿qué pasa si tú no lo cumples? ¿No? Aquí también estamos cometiendo una falta muy grave y la sanción monetaria va hasta las 15.000 UIT. Es muy grave esto. Entonces, como les decía, tenemos que revisar muy bien nuestros instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Esa es nuestra ley para cada empresa, ¿no? En la empresa en la que ustedes laboren, asesoren, etcétera, si tienen un instrumento de gestión ambiental, revisarlo a detalle. No es simplemente decir, tengo un instrumento aprobado, ya está, y cumplo, está bien, ya con mis monitoreos, etcétera, ¿no? Debo cumplir a la totalidad, en la forma en la que yo estoy diciendo. Si digo voy a monitorear 2 veces al año, pues monitoreo 2 veces al año y presento por el monitoreo, los resultados del monitoreo, por ese número de veces. No podemos incumplir a lo que dice nuestro instrumento de gestión ambiental. ¿Qué más nos dice? Desarrollar proyectos o actividades sin contar con un instrumento de gestión ambiental. También es muy grave y va hasta las 30.000 UITs. Acá he puesto la tipificación de infracciones como ejemplo del sector industria, ¿no? ¿Qué infracciones tenemos? Incumplimiento de las obligaciones generales relacionadas al adecuado manejo ambiental. ¿Qué dice? Realizar un inadecuado manejo ambiental de las emisiones, efluentes, ruidos, vibraciones, que generen como resultado de los procesos de operaciones en sus instalaciones sin aplicar lo contemplado en la legislación ambiental. Es una infracción muy grave. Anteriormente les dije, en la diferencia de los ECA y los LMP,
que los fiscalizables son los LMP. Quiere decir la medición en nuestras emisiones, en nuestros efluentes. Y precisamente eso dice acá, realizar un inadecuado manejo ambiental de las emisiones y efluentes. ¿Por qué? Porque esto sí es fiscalizable, sí puedo evidenciar, porque estoy viendo que en tu chimenea, que en la tubería de descarga de agua residual, estás emitiendo contaminantes y lo evidencio a través de los monitoreos. Entonces, si en este monitoreo de emisiones ha superado estos LMP, si en el monitoreo de descarga de agua residual he demostrado que los valores superan a los LMP, entonces estás incurriendo en una falta muy grave, ¿no? Y puede llevarte una sanción monetaria de hasta 1.200 UIT, ¿no? ¿Qué más tenemos? Dejar de comunicar o comunicar extemporáneamente a la autoridad competente el inicio de la etapa de operación o después de los 15 días hábiles, ¿no? Son infracciones leves en este caso, ¿no? Que van desde una amonestación hasta una sanción monetaria. Ahora, relacionado al manejo de materiales e insumos peligrosos, ¿no? También, no contar con un inventario de materiales e insumos peligrosos. También es una infracción. Si bien es cierto es leve, pero ya lleva desde una amonestación hasta una sanción monetaria hasta las 50 UITs. ¿Qué más? No contar con la ficha de datos de seguridad para cada material e insumo peligroso. ¿Por qué será importante contar con esto? ¿Por qué necesitamos una hoja de seguridad o una ficha de datos de seguridad? ¿Qué menciona? ¿Qué dicen estas fichas, ¿no? En las fichas técnicas, una descripción del material e insumo peligroso. ¿Cuál es su composición? ¿Qué voy a hacer en el caso de derrames, ¿no? En el caso de contacto, por ejemplo, de la persona, ¿no? Por ingerirlo de repente, ¿no? Entonces es importante tener esa información. Ahora, relacionadas al monitoreo, precisamente lo que hemos estado hablando, que es una obligación fiscalizable. Realizar el muestreo, la ejecución de mediciones y determinaciones analíticas y o el informe respectivo sin seguir los protocolos de monitoreo aprobados por el Ministerio del Ambiente o por las autoridades que establecen disposiciones de alcance transectorial. Es una infracción muy grave que va con una sanción monetaria de hasta 1.200 UIT. ¿Qué quiere decir? Si yo no cumplo lo que dice el protocolo de calidad de aire, de agua, ¿no? Porque te dice aprobados por el Ministerio del Ambiente u otras autoridades transectoriales, ¿no? En el caso de calidad de agua, ¿quién ha establecido ese protocolo? La Autoridad Nacional del Agua. Entonces debo de ceñirme a lo que dice ese protocolo, ¿no? ¿Qué otra infracción observamos? Realizar el muestreo, la ejecución de mediciones, el análisis y el registro de resultados a través de organismos no acreditados por el Instituto Nacional de Calidad INACAL o con otra entidad sin reconocimiento o certificación internacional. También es una infracción muy grave. Les decía cuando estábamos hablando recién de los monitoreos ambientales. El administrado no puede ser juez y parte, ¿no? Yo, administrado, voy a monitorear mi propio efluente, por ejemplo. Voy a monitorear la calidad de aire. Tiene que ser a través de una consultora acreditada, registrada, ¿no? ¿Acreditada por quién? Por INACAL.
En este caso, para este sector industria. ¿Qué más? Los reportes ambientales a OEFA, ¿no? Según el plazo, forma y modo establecido para ello. ¿Qué más? Como les decía, en el tema de monitoreos, ¿qué pasa no presentarlo dentro de los plazos que corresponden? También incurre en una infracción. Entonces, como les decía y les reitero, ¿no? Nuestro instrumento de gestión ambiental es base para la realización de medidas de implementación en nuestras actividades, ¿no? Revisión de la normativa también. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el tema de manejo de residuos? ¿No? También es una obligación fiscalizable. Así tú no tengas contemplado, por ejemplo, tu instrumento de gestión ambiental, aunque dudo mucho que en un instrumento no mencione la parte de residuos, porque tu sector competente sí o sí te va a observar ese tema, ¿no? ¿Qué dice la norma vigente en materia de residuos sólidos, ¿no? Decreto legislativo 1278, ¿no? Por ejemplo, referente en el almacenamiento de residuos. Debes contar con una zona de almacenamiento para residuos peligrosos. Entonces, eso es una obligación fiscalizable. Entonces, en una posible supervisión de este organismo, de esta entidad, no contar con una zona de almacenamiento propiamente dicha, bajo los términos que está en la norma, porque ahí te da una serie de características, incurres en un incumplimiento, ¿no? Entonces, puede ser sujeto a un proceso administrativo sancionador. Pueden iniciar un PAS, ¿no? Entonces, lo último que quisiéramos como titulares de una actividad o como asesores, representantes de una actividad, es pues llegar a esa instancia, ¿no? A un proceso sancionador, cuando en un inicio yo puedo cumplir, ¿no? En el manejo de residuos, por ejemplo, ya que estábamos mencionando, en el tema de segregación, muchas veces puede ser, lo dejamos al último lugar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La separación, la segregación entre residuos peligrosos y no peligrosos, también es una falta. ¿Por qué? Porque está en la norma de residuos, ¿no? En la ley de gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Como les dije, el decreto legislativo 1278 y su reglamento, claro está. Entonces debemos de cumplir lo establecido ahí. ¿Por qué? Porque es una obligación fiscalizable. Y si es una obligación fiscalizable, nosotros, como administrados, debemos de cumplir. Bueno, referente a este tema, si hubiera alguna duda, por favor, les agradecería, me las hagan saber. Ok, ingeniera, entonces ya damos por finalizado. Entonces pasaremos al foro de preguntas. A ver si alguno de los participantes podía levantar la mano para que podía preguntar de manera directa. A ver, levante la manito algún participante. Levanten la manito yo para habilitarlo el audio. A ver, ingeniera, voy haciendo unas preguntas. Mientras tanto, voy copiando algunas del Facebook. Acá nos dice Ana Milet, nos pregunta y nos dice, a ver, para la evaluación del agua, ¿qué equipo se debe utilizar? Bueno, generalmente, como les decía, hay parámetros que se miden in situ. Generalmente se utilizan los multiparámetros, ¿no? Que mides turbidez, ¿no?
el pHímetro básico llevar, ¿no? También el multiparámetro también mide temperatura, ¿no? Turbidez, ¿no? Entonces esos parámetros también los vas a medir en este equipo, ¿no? Porque, por ejemplo, DBO, DQO son parámetros que tienes que analizar, tienen que ser analizados en un laboratorio, acreditado, obviamente, ¿no? Pero como mencioné en un momento, hay parámetros que se miden in situ. No sé, ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o de repente? Bueno, de igual manera, estoy dejando en la presentación mi correo electrónico, mi teléfono, de repente quisieran alguna consulta externa, de repente no hay la oportunidad para, para revisarlo en el momento, de repente pues el tiempo que es un poco corto, pero podrían también hacerme llegar sus preguntas. a ver, ingeniera, voy a estar copiando las preguntas, ahí vamos absolviendo. ¿Parece? Ok, ahí vamos. ¿No lo visualiza, ingeniera, las preguntas? ¿Aló, Sí, aló? sí, a ver, Ingeniera. sí, No, ahí están las preguntas, yo le he copiado, a ver si le podía absolver, por favor, uno en uno. a ver, ahí, sí. Ah, ya, perdón. ¿Cuál es el mejor método para realizar métodos para análisis de BO5 y de QO? Generalmente se utilizan métodos colorimétricos, ¿no? Y obviamente debemos asegurarnos que los métodos que utilicemos, ojo, estén acreditados, como les dije en INACAL. Siempre revisemos cuando tengamos algún servicio con una consultora X, no sé, en la página de INACAL, los métodos aprobados. Pueden haber diferentes tipos de métodos, ¿no?
y tú como asesor, como titular, puedes escoger uno u otro, siempre y cuando estos métodos estén registrados en el INACAL, ¿no? Ya sea, no sé, como te decía, métodos colorimétricos, utilizando los espectrofotómetros, no sé, ¿no? Siempre y cuando estén acreditados. Ah, el protocolo de monitoreo de ruido, sí está aprobado. Si gustan, puedo revisarlo. ¿Qué más? Cuando indica que los ECAs no son fiscalizables, quiere decir que no te pueden sancionar cuando excedes los valores de ECAs o cómo se debe interpretar. Allá, me refería, por ejemplo, ¿no? Cuando hay múltiples, por ejemplo, actividades que están, por ejemplo, descargando efluentes en un mismo río. ¿Cómo tú determinas que ha sido tal o cual actividad? Por ejemplo, OEFA va como función evaluadora, va a verificar la calidad ambiental del componente agua, ¿no? No a supervisarte, no como empresa. Dentro de sus planes de evaluación va a hacer un monitoreo de la calidad de agua. Ahí no puede determinar quién ha sido, ¿no? Pero en cambio, si en el caso de descarga de fluentes ha determinado que la empresa A está descargando eh, aguas residuales con DBO, DQO elevados, aceites y grasas elevados, entonces ahí demuestra en sus resultados de monitoreo que está superando los límites máximos permisibles. Pero otra cosa, por ejemplo, si tú estás descargando a un cuerpo de agua, cuerpo receptor, ¿no? Tú estás comparándolo con un ECA, ¿ya? Porque de repente tú no tienes, no tienes una planta de tratamiento, estás descargando directamente a un cuerpo receptor. Ahí comparas con el estándar de calidad ambiental. Entonces en tu monitoreo te va a verificar que estás superando estos estándares. Hay un software para mejorar o implementar lo que es el sistema de gestión ambiental. Mm, No sé si me pueden explicar un poquito la pregunta, la persona que la ha formulado, ¿a qué te refieres específicamente? Si en caso no se pudiera, ingeniera, bueno, hay que pasar a la siguiente pregunta, la pregunta 6. La distancia adecuada para medir la calidad de aire antes del ingreso de la fuente generadora a la salida de la misma. Ya, por ejemplo, no hay el protocolo no te dice una distancia específica, ¿no? Pero sí te dice los puntos a sotavento y a barlovento, teniendo en cuenta los criterios que estábamos mencionando, ojo, ¿no? Si si estás dentro de tu actividad, pero tienes diferentes obstáculos,
Vas a tener que de repente mover tu punto o tu estación de monitoreo a una zona bajo estos criterios con las distancias que estábamos mencionando, las distancias horizontales, ¿no? En base a si hay obstáculos o no. Ya. Si tiene construido un relleno sanitario que no tiene autorización para su funcionamiento, no cuenta con un instrumento de gestión ambiental, no tiene acceso vehicular que pueda hacer la población, ¿dónde, en qué entidad puede dejar presentar su queja? Si es una obra financiada a través de una empresa privada. ¿Es un relleno sanitario realmente o es un botadero? Porque no tiene con un instrumento, no está autorizado. Las denuncias ambientales también las registra OEFA. Y OEFA es dentro de sus funciones fiscalizadoras, es la de fiscalizar a las EFAs. En este caso, una municipalidad o una empresa privada también puede ser fiscalizada, ¿no? De repente ha sido financiado a través de una empresa privada, así sea con un apoyo de repente hasta con el municipio. OEFA también tiene la función fiscalizadora, ¿no? Puede hasta sancionar a esta empresa, ¿no? O a un municipio de repente también, si es que si está cofinanciado. Normativa para el sector construcción. ¿A qué te refieres específicamente? El sector construcción. El monitoreo ambiental, ahí está, de calidad de aire, mis resultados son muy altos. ¿Qué podrías hacer? Ya, dices, en tu monitoreo ambiental de calidad de aire, mis resultados son muy altos. Uno, tienes que evaluar tu proceso. ¿Qué está pasando con mi proceso? ¿Está funcionando mal? ¿Cuál es, de repente debes tener un histórico también de tus resultados, de tus monitoreos anteriores? En tus monitoreos anteriores han sido así también, siempre han sido elevados los resultados, o recién en esta ocasión estos valores están superando los ECAs. Si es, si es reciente, puede haber algún error en el proceso, ¿no? Y puedes presentar de repente algún proyecto de mejora, ¿no? De repente necesita un tema de mantenimiento. ¿Qué otra cosa también puede haber? De repente en el momento, si es que tú nunca has tenido valores que excedan los secas, ¿no? Y justo ese día, de repente, cerca de tu punto, perdón, de monitoreo, cerca de tu estación de monitoreo, hubo, por ejemplo, un incendio. Obviamente que va a influenciar en tus resultados. Pero ojo, todo eso debe estar contemplado en tus informes de monitoreo, ¿no? Deben especificarse el día tal, la fecha de monitoreo. Se evidenció, puedes agregar fotografías, etcétera, ¿no? Un medio evidenciable, ¿no? Que tú puedas demostrar
de que de repente no ha sido tu actividad, sino por un hecho aislado. Pero, como te digo, si es que tú nunca has tenido esos inconvenientes, pero ahora, si es parte de tu proceso, ¿no? Y estás teniendo fallas ahí, ¿no? Como te digo, sería conveniente evaluar bien tu proceso. ¿Qué está fallando ahí? ¿No? ¿Qué puede ahí evaluar las medidas que puedes presentar? ¿No? Y por último, ¿qué sucede con las empresas azucareras que aún no modernizan su cosecha de caña de azúcar y queman grandes extensiones sembradas de caña de azúcar en su cosecha? Precisamente el tema de la cosecha de la caña de azúcar es un problema eh, muy común, ¿no? La quema de la caña es parte del proceso precisamente de la cosecha. Entonces, dentro del instrumento de gestión de estas empresas, deben haber considerado, ¿no? Porque es parte de uno de sus componentes, ¿no? De su actividad, ¿no? Es una actividad la parte de la cosecha. Entonces, ¿de qué manera está afectando al medio ambiente? ¿No? En tu matriz, por ejemplo, de evaluación de impactos ambientales, respecto a impactos ambientales, tú describes tus procesos, ¿no? Desde la siembra hasta la cosecha. Entonces, dentro de las actividades está la quema de la caña. Obviamente que en tu matriz vas a observar que es un impacto negativo, obviamente. Entonces, tú como empresa, en este caso, o la consultora que, que está realizando contigo el instrumento de gestión ambiental, te va a decir, mira, este componente, esta actividad va a afectar a la calidad del aire. ¿Qué propuestas puedes hacer? ¿No? De repente, lo que utilizan las empresas azucareras es, por ejemplo, la cosecha en verde, ¿no? La cosecha mecanizada, ya no queman, ¿no? Entonces, de repente, esa puede ser una de sus alternativas. Y si no cumplen, bueno, con esta obligación, con este compromiso en su instrumento de gestión ambiental, obviamente que van a ser sujetas a multas, ¿no? Y sanciones por el incumplimiento a sus compromisos.